vamos a ver un tema que es a veces muy polémico y a veces es complicado pues de entender hablando acerca de lo que son las fake news. Esta cuestión de las fake news tiene mucho que ver con dice sábado, pero es lunes. Hay una cuestión importante con estas fake news y hay una cuestión interesante en este punto de entendimiento alrededor de lo que es falso, lo que es verdadero y lo que parecería ser real, que es algo que tenemos que ver. Ah, particularmente el tema de las fake news o noticias falsas. Les digo, es interesante, en algunas ocasiones es complicado, en algunas cuestiones es polémico, y habría una cuestión importante en este mundo en este nuevo mundo, que yo particularmente le llamo hiperposmoderno, porque se están generando demasiadas cosas alrededor de lo que se pensaba ya se había entendido. Y ahorita hay información por todos lados. En los ochentas, por ejemplo, nos decían que la censura nos quitaba información. Ahora es completamente lo contrario, ¿no? Ahorita la censura parecería ser que le importa más el hecho de darnos tanta información de tantos medios posibles, de tantas fuentes posibles, que hace complicado saber qué es real. Actualmente con la IA también tenemos un grave problema porque hay cosas que parecerían ciertas que realmente no existen. Y no ayuda mucho cuando hablamos pues de divulgación y comunicación de la ciencia, cuando hablamos ¿cómo se llama? De este tipo de cuestiones porque golpea en dos cuestiones que las personas tenemos y que es muy difícil de cambiar, que es nuestro pensamiento y las creencias. Y estas creencias y este pensamiento, pues muchas de las ocasiones están reunidas, están enmascaradas también en cuestiones políticas, en cuestiones de ideologías, en cuestiones de creencias, en todo aquello que nos permite a nosotros, pues, verificar o entender cómo es nuestro mundo. Hay cosas que realmente necesitamos analizar y hay otras que en verdad requerimos tamizar por medio de un proceso de verdad o un proceso de análisis que desgraciadamente no todos pueden hacer. Esto es bien interesante porque hay que entender que no todo está al alcance de nuestro conocimiento y no todo es como parece ser. Y en esta cuestión de las fake news y esta cuestión ¿cómo se llama? De la situación en la cual tenemos este tipo de cosas, nos enfrentamos a situaciones muy, muy interesantes, ¿no? O sea, el hecho de entender que no lo sabemos todo, que no lo entendemos todo y que muchas de las ocasiones las personas no es tanto que quieran encontrar la verdad, sino que normalmente las personas quieren tener la razón. Y esto nos enfrenta a cuestiones muy importantes, porque a nadie le gusta quedar como tonto. A nadie le gusta que le digan que se equivocó. Y a nadie le gusta sentirse engañado. Y este es uno de los graves problemas que tenemos a veces con las fake news. En ocasiones creemos en algo y esperamos que esa sea nuestra verdad. Reitero, hay gente que no quiere encontrar la verdad. Hay gente que quiere tener la razón. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, muchas de las ocasiones nosotros tenemos este problema con la realidad y con la verdad. Porque para muchos podríamos estar hablando de una realidad que no es nuestra verdad. Y en algunas ocasiones nuestra verdad no concuerda con la verdad, con la realidad. Entonces es complicado esta cuestión alrededor de las fake news. También nos enfrenta a que las opiniones de los demás pues realmente afectan nuestra capacidad de pensamiento crítico. Digo, ¿quién ha tenido un maestro, quien no ha tenido una influencia fuerte en la vida en la cual nos hizo pensar o creer de una manera determinada? Y esa manera determinada es fecha que aún nosotros consideramos una cuestión como verdad, pese a que no esté en nuestra realidad. Algo es bien, bien interesante ver cómo
por cuestiones de ideología, por cuestiones de política, por cuestiones de creencia, por cuestiones de lo que gusten y manden, hay situaciones en las cuales nosotros creemos a pesar de que no está en la realidad. Hay muchas cuestiones ahí. Por ejemplo, es una cuestión que a mí me llama mucho la atención, sin embargo, no vamos a atacar, no vamos a burlarnos, no vamos a ir contra las creencias de las personas, pero sí tenemos que, particularmente nosotros, personalmente, ponernos a platicar o ponernos a pensar realmente esto en dónde está la realidad, ¿sale? O sea, todos podemos creer algo, todos podemos pensar algo o estar seguros de algo. Y eso es excelente. Pero hasta dónde estas informaciones que se están dando alrededor de las redes sociales, de la gente, realmente es real y realmente es verdad. Que esto nos enfrenta a una cuestión de pensamiento crítico muy fuerte. También, desgraciadamente, las fake news pegan en donde muchos de nosotros somos más vulnerables, que es en la capacidad de entender nuestra inteligencia. Porque muchas de las personas creen que somos y creemos que somos lo suficientemente inteligentes como para no ser engañados. Y ahí viene un problema grande, porque efectivamente somos muy inteligentes, pero muchas veces esa confianza en la gran inteligencia que tenemos nos hace caer en fake news, nos hace caer en una aparente noticia falsa o en un rumor que termina siendo fuera de la realidad y fuera de la verdad. Ojo, aquí tenemos que entender que nosotros tenemos tantos impactos mediáticos, tenemos tantas formas de entender una situación, tenemos tantas creencias, tenemos tanto en nuestros mundos digitales que a veces ya es complicado entender qué es real y qué no. Pero siempre, siempre, siempre va a ser la capacidad de análisis humano realmente el que pueda entender o el que pueda cribar qué es verdad y qué no. Y eso es muy importante para nosotros, maestros, para nosotros que estamos en este rollo de la aplicación de la comunicación y la divulgación de la ciencia, para evitar caer en malos entendidos, en noticias falsas o bien en criterios que no son realmente lo que son. Porque muchas de las ocasiones hablamos de cosas que a lo mejor entendemos de una manera y son de otra. Y eso es algo que tenemos que ver, a veces sin querer, o sea, a veces no tenemos la intención de decir una fake news, de decir una cuestión de posverdad, pero así lo entendimos, así lo decimos. Y es importante corroborar lo que pasa en la verdad con nuestra realidad, que es algo necesario de ver. Primeramente, las fake news, y eso es importante, es el término que se utiliza para conceptualizar la divulgación de noticias falsas o mal contextualizadas. Ojo, no todas las noticias falsas iniciaron siendo noticias falsas. A veces están mal contextualizadas o a veces no entendemos qué es lo que estamos diciendo y podemos descontextualizar las cosas. O podemos dar una noticia falsa sin querer darla. Por ejemplo, la cuestión es decir, pues mira, no sé si ustedes sabían que clonaron una oveja y la oveja se llamaba Dolly y es lo único que se ha clonado hasta ahorita. Pues la verdad es que no. Pero en mi conocimiento, a lo mejor en mi error, yo lo manejé así como diciendo, pues es que es la primera que sobrevivió o la primera que se hizo o la única que yo sé, pero no significa que sea la única. Entonces, yo ahí puedo abrir una brecha donde la información no sea lo correcto. Entonces, estas noticias mal contextualizadas o estas noticias que se hacen adrede para generar noticias falsas, pues obviamente cambian mucho el panorama de lo que nosotros consideramos como realidad o verdad. Miren, hay que ser muy sinceros con esta cuestión de la realidad y la verdad. En periodismo, nosotros usamos una frase que dice que existe la verdad, tu verdad y mi verdad. ¿Cuál es la verdad? Aquí recordemos lo que manejábamos en las sesiones pasadas
alrededor de lo que el cerebro recuerda. Nosotros podemos vivir lo mismo que mi hermano o 100 amigos y cada uno recordar cosas diferentes. ¿Por qué? Porque no vemos lo mismo, no sentimos lo mismo, no estamos, no tenemos los mismos contextos para ver lo mismo. Entonces, cada uno de nosotros va a hablar de lo que vio y eso que vi es una verdad. Pero existe algo que se le conoce como realidad. Y dentro del concepto de realidad, la realidad es firme y dura como una mesa. No cambia. Si uno de mis amigos fuimos a un concierto y alguien dice, no le hagas, me encantó cómo tocaron tal canción, y alguien dice, no, a mí no me gustó tanto cómo la tocaron, estamos hablando de la misma canción. Cada uno tiene su verdad, pero existe una realidad. Cuando estas dos verdades hablan completamente de cosas diferentes en la realidad, uno de los dos puede estar mintiendo o los dos pueden estar hablando de cosas que no son reales. ¿Me explico? Y en ese sentido, pues obviamente eh, los temas de las fake news han sido tremendamente diversas, han manejado cosas muy diferentes, han tratado de engañar muchas de las noticias o muchos de los eventos que se han ido viniendo en los últimos, en los últimos años. Y es importante el punto donde el tema se ha llegado ya a politizar al grado de desinformar y descomunicar la realidad. O sea, el término de descomunicación lo tomamos particularmente de los axiomas de Paul Watzlawick, tomando en cuenta de que no se puede no comunicar, sino simplemente se descomunica. Es decir, la comunicación que yo estoy recibiendo no es real. Está tergiversada, está politizada, está ideologizada, tiene una característica en la cual no concuerda lo que se dice con lo que pasa. Y eso nosotros también lo podemos conocer como posverdad. Es decir, yo te voy a dar mi verdad tamizada por lo que yo pienso. Yo puedo pensar, por ejemplo, que los gatos son malos y aventarme un artículo diciendo el por qué no debes tener gatos en la casa porque a mí no me gustan. Pero esa es mi verdad, no tiene que ser la tuya. Entonces, en ese sentido, tendríamos que hablar acerca de las noticias o del análisis objetivo de las cosas que están pasando. Y eso es importante, porque muchas de las ocasiones la ciencia se ha tergiversado o se ha movido alrededor de fenómenos o de movimientos que no ayudan realmente a la ciencia, simplemente están tergiversando esos puntos. ¿Me explico? Valga, temas como los ovnis, como los fantasmas, como las teorías conspiranoicas, todo esto, pues yo puedo creer en ellas, es válido creer en ellas, pero no concuerdan con la realidad. ¿Por qué? Porque no hay un proceso científico que diga que están. Reitero lo que dije la vez pasada. Probablemente nuestra ciencia todavía no llega a confirmarlas. Tal vez nuestra ciencia no llega todavía a comprenderlas. Lo mismo pasó con, ¿cómo se llama? Con las enfermedades hace muchos siglos, ¿no? Se pensaban que eran demonios, se pensaban que eran espíritus malignos que entraban en el cuerpo de las personas, hasta que llegó la ciencia y dijo, no, no son demonios, es enfermedad y esto está producido por una bacteria, por un virus, por algo microscópico que nos enferma. No lo conocíamos, lo atribuíamos a fuentes metafísicas, llegó la ciencia, lo atribuimos a la realidad de las enfermedades. Reitero, no es porque no existan, es porque no hemos podido comprobarlo. ¿Vamos bien? Entonces, esto se presta para muchas fake news, se presta para mucha información falsa, se presta para confundir mucho de lo que ha pasado en estos años, ¿no? Algo que es bien común, por ejemplo, se hablaba acerca de los famosos no sé si llegaron a escuchar eso del Priorato de Sion o de los Illuminati, que es algo interesantísimo porque el Priorato de Sion fue una invención de un francés
que hizo los textos del Priorato de Sion y dijo, estos 100 personajes históricos participaron en un priorato, participaron en una agrupación secreta que manejaba la ciencia y el mundo entero. No, no, pues la gente empezó a ver cómo ¿cómo se llama? Cómo este priorato de Sion, esta organización fraternal, ¿cómo se llama? Era el ápice de todo lo que se movía en el mundo. Y se descubre que es falso. Pues la gente lo trató de defender. No, no, es que el priorato existe. No, es falso. Y es lo que les decía al principio. Yo voy a defenderlo porque, o sea, se va a defender. Hay personas que lo defienden porque no quieren quedar como tontos. Hay personas que lo defienden porque es pegarle en el ego. Y hay personas que podrían decir, ah, no, sí nos equivocamos, caímos en una fake news. Los Illuminati, para los historiadores, yo creo que esto no es ¿cómo se llama? No, no es nuevo, pero los verdaderos Illuminati fue ¿cómo se llama? Fue una sociedad secreta de científicos que se funda en 1776 alrededor de científicos que estaban en contra de las acciones de la Iglesia Católica. Pero, ¿cómo se llama? Se disuelve en 1785 realmente porque no pudo darse más. Se disuelve y se acabaron los Illuminati. Eran científicos que buscaban el racionalismo, la ilustración, la libertad de pensamiento e iban en contra de de la religión católica. Esos son los Illuminati. Pero se han creado muchos mitos alrededor de este fenómeno que ahora nos lo venden como si fuera la élite de las élites que dominan todo el mundo entero. Yo entiendo, la teoría puede llegar a ser a veces hasta creíble, ¿no? Con todo lo que está pasando ahorita con Epstein. Puede ser hasta loable el hecho de pensar que existe algo así, pero no hay nada. O sea, no, no hay una comprobación. No existe algo que me permita entender o me permita experimentar o exista un protocolo científico para encontrar fantasmas o para encontrar alienígenas o para ver este tipo de cosas, ¿no? Que, reitero, son cosas que a lo mejor nuestra ciencia no ha llegado a eso, nuestro conocimiento no ha llegado a eso, pero tampoco podemos especular, porque una vez que tú especulas con este tipo de noticias, tienes el grave problema de pegar donde las personas son muy, muy vulnerables, que es con la tendencia a desquiciar la información. Y la ansiedad y también el punto de decir, buscar respuestas que posiblemente no podemos dar. Y eso es muy complicado de entender. Por eso, también en este punto y en este sentido, tenemos que darnos a la tarea de poder ir comprendiendo cómo podemos analizar información. Yo sé que, vamos, por ejemplo, antes, hace mucho tiempo, cuando yo era joven, tú leías dos o tres periódicos y decías que estabas informándote. Escuchabas el radio, el periódico, veías estos contextos y empezabas a ver estos panoramas del mundo. Llegó la televisión, entonces ya comprobabas con la televisión, ya había una duda de lo que te estaba pasando en la televisión, comprobabas con el periódico, lo volvías a escuchar en radio, tenías estas cuestiones importantes que ver. Pero ahora, cada pantalla es una fuente de información, es una fuente de datos. Y véanlo, ¿ustedes cuántas pantallas tienen? Tienen su televisión, que posiblemente sea un Smart TV, tienen su computadora, tienen su tableta, tienen su teléfono, algunos tienen su reloj, otros tienen otros o dos teléfonos para trabajar. Entonces, ¿cuánta información no están recibiendo por todas estas pantallas? Aquí tenemos una cuestión bien interesante, porque normalmente nosotros vemos lo que en lo que estamos de acuerdo. Jamás vamos a buscar algo que esté en contra de lo que yo pienso. Y eso hace que la información se tergiverse o bien se orille hacia un punto. No hay una correcto análisis de la información. Por eso, pues obviamente las notas son muy variadas, las noticias falsas son de muchos temas
Y ahorita con la inteligencia artificial es capaz de generar videos hablando de esas notas y es bien complicado. Por eso, desde la politización de algunas noticias hasta las buenas intenciones de algunos comunicadores, se puede ver esto. Y es algo que a lo mejor pudiera ser parte de una reacción diferente de lo que está pasando con este comunicador o con este informador. Una cuestión interesante es que, les digo, actualmente tenemos tal cantidad de información que a veces es complicado saber quién miente o saber quién está manejando informaciones diferentes. Normalmente lo que hacemos o lo que se hace en estos procesos de comunicación es entender cuántas entradas hay de información, qué es lo que se está recibiendo y a final de cuentas qué es lo que está saliendo alrededor de los medios, qué es aquello que puedo analizar, qué es aquello que se puede descontextualizar y qué es aquello que está dando o que me está dando una realidad que no existe. Por eso el hecho de ver tantas noticias también conlleva a un proceso de información y de análisis de la propia información, que a veces, por ejemplo, con los muchachos es muy complicado, porque ellos tienen tanta cantidad de información que creen un montón de cosas que a lo mejor ni siquiera son ciertas. Volvemos al tema de los fantasmas, volvemos al tema de la Tierra plana, volvemos al tema de los extraterrestres, volvemos al tema de las sociedades secretas, volvemos al tema de tantas cosas de la criptozoología, de la tierra hueca, de el caballero nocturno, que supuestamente es un satélite extraterrestre que está dando la vuelta a la Tierra. Hubo gente que hablaba acerca de que la Luna era una nave antigua, este, ¿cómo se llama? Extraterrestre que pusieron para calmar la Tierra. O sea, se creen muchas cosas y es importante esta criba de información, es importante. eh, la idea o mejor dicho, la forma en que nosotros filtramos esa información. Porque la realidad es que no existe una conspiración global, no existen ese tipo de cuestiones, pero sí requerimos contextualizar y requerimos analizar qué es lo que está pasando. Reitero, yo respeto sus creencias, son sus creencias y son válidas. Pero en realidad no existe un proceso científico, no existe un proceso que me permita eh, traer a la realidad eso que está pasando. Y podemos hablar de un montón de youtubers y un montón de TikTokers y un montón de documentos que se han dado alrededor de esto, pero no son realmente una cuestión real, no hay una cuestión real, por mucho que haya personas que lo digan, ¿no? Algo bien interesante. Cuando fue una guerra, me parece que Irán-Contras, fue un bombardeo a Israel. Esta señorita que ven aquí se llama Erika Wexler. Para los que ya tenemos un ratito en este mundo, Erika Wexler fue una de las grandes corresponsales en Medio Oriente de Televisa y en particular de 24 horas, un noticiero que fue, hombre, fue el parteaguas de todas las noticias de mexicanas. Bombardean Israel. Erika Wexler era judía. Jacobo Salowski también. Al ver el bombardeo de Israel, se siente tan frustrada, tan enojada, tan mal, que empieza a repetir al aire, porque su noticia, o sea, ella estaba reportando, me parece que en ese tiempo ya estaba la empresa de comunicaciones ECO, que era toda Latinoamérica y el Caribe, y empieza a decir que la respuesta de Israel va a ser nuclear. O sea, la respuesta de Israel ante ser bombardeado iba a mandar una bomba atómica. Fueron exactamente 25 segundos de la noticia que dio Erika Wexler para poner al mundo en un estado de completa y absoluto pánico, porque Israel iba a bombardear a los que los habían bombardeado con una manera nuclear. ¿Era cierto? No. ¿Qué pasó? Fue una reacción. ¿Fue su intención asustar al mundo? No. ¿Fue su intención hacer que esto pasara? No. Pero fue su reacción más profunda como persona. No era su intención, pero sucedió.
Cuando se dice que no va a ser nuclear, cuando se trae la verdad a la realidad, Erika Wexler quedó completamente sin credibilidad. Acto seguido, Erika Wexler dejó de aparecer en Echo y dejó de aparecer en 24 horas. Estaba frustrada, estaba enojada, estaba asustada. Su reacción pudo haber sido la de cualquiera de nosotros cuando ve algo que no le gusta. Pero en ese momento, su reacción, su declaración puso en alerta a todo el mundo. Entonces, sí es muy importante entender y saber qué es lo que estamos comunicando y de qué manera lo vamos a comunicar. Porque muchas de las ocasiones nosotros nos dejamos llevar no tanto por lo que sucede, sino por nuestras creencias. Y a veces esas creencias son mis creencias, pero nadie, o sea, el asunto es entender que si lo creo yo, pues a lo mejor no es tan real como muchos pasan, ¿no? Es como creer en San Francisco de Asís. Si tenemos aquí gente que no es religiosa, no va a creer. Si tenemos gente que es de otra religión, no le va a tomar importancia. Hay gente dentro de la misma religión católica que no le interesan los santos. Pero yo no puedo forzarte a ti que pienses en algo. Yo no puedo forzarte a ti que mi verdad o que mi realidad sea tu verdad y tu realidad. Por eso tenemos que ser muy conscientes de lo que vamos a dar, cómo vamos a participar y de qué manera estamos analizando la información. Porque si no podemos tergiversar un montón de cosas y crear un ambiente completamente de zozobra. Por eso hay que entender un punto importante. La información, así como el conocimiento, es un conjunto organizado de datos procesados. Esa es mi información. Eso es lo que yo tengo con el conocimiento. La comunicación o adquisición de conocimientos me permite ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. Es decir, yo tengo un conocimiento, me informo para poder adquirir más conocimiento y entender cómo funciona este punto. Por eso es importante entender cómo funciona, por ejemplo, el diagrama de Maxwell, que es un diagrama, es un modelo de comunicación que explica qué es lo que pasa con estos fenómenos mediáticos. Si bien yo tengo una persona que habla, nosotros requerimos entender cuáles son las intenciones de esa persona. ¿A qué me refiero? Todas las comunicaciones y todas las informaciones tienen una intención. Esa intención puede ser determinada o puede ser entendida desde el punto de vista de quien la emita. Hay una frase muy famosa de un comunicólogo canadiense que se llama se me fue. Bueno, la cuestión es que su frase es: el medio es el mensaje, de McLuhan. ¿Por qué? Si se los dice, por ejemplo, su peor alumno, el alumno que nunca va, el alumno que siempre está pidiendo prórrogas, el alumno que siempre está reprobado y te dice, profe, si sabía que no va a haber clases, ¿tú le crees o no? Pues obviamente no. ¿Por qué? Porque en él, su persona no es creíble. Su propio medio, su propia persona, ya es el mensaje. Pero si te lo dice, por ejemplo, tu mejor alumno, el de 10, el que siempre va, el que entrega trabajos, te dice, oiga, profe, ¿sabía que no va a haber clases? Lo dudas. Dices, ah, caray, ¿cómo que no va a haber clase? No sabía, pero como me lo estás diciendo tú, que tienes más credibilidad, tu persona es medio y mensaje. Entonces, nosotros correspondemos esta cuestión de quién lo dice y con qué intenciones lo dice. Esa intención está unida al mensaje y al medio. Este mensaje, ¿qué es lo que dice? Que por ejemplo, puede ser el medio de comunicación que dice por qué lo dice y para quién lo dice. Todo medio de comunicación, sea TikTok, sea YouTube, sea Televisa, sea Televisión Azteca, sea Multimedia, sea quien sea, tiene un qué va a decir, tiene un por qué lo está diciendo y tiene un para quién lo va a decir. Muchas veces esas noticias o esa información no corresponde a lo que yo vivo. Entonces tenemos que analizar qué es lo que está pasando. Este medio de comunicación, al entender una intención,
requiero comprender con qué efectos y bajo qué condiciones esa noticia se está dando. Que esta es una muy buena manera de entender las fake news. ¿Por qué? Porque necesito entender qué es lo que, quién lo está diciendo, con qué intenciones, o sea, qué intenciones tiene este mensaje, qué es lo que me está diciendo, por qué, en qué momento, en qué contexto me lo está diciendo y para quién va dirigido el mensaje, a quién va a tratar de convencer o bien de influenciar. Tomando esto en cuenta, yo ya puedo tener o entender con qué efectos lo va a hacer. Si es un efecto desmoralizante, si es un efecto de información, si es un efecto de cambiar la historia de lo que pasó, con qué intenciones lo puedo ver. Es ahí donde yo puedo entender cómo funcionan un poco las fake news, porque la intención de una fake news, cuando se hace intencional, es desviar la atención de algo o bien cambiar el panorama o el paradigma que tenemos acerca de un evento. Por eso también es tan importante analizar desde este punto de vista y sobre todo comprender que lo que me están diciendo solamente es una parte del suceso. Entonces, para poder entenderlo o para poder hacerlo, es importante verificar qué más preguntas se le puede hacer a la nota. Y esto, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes dirán, "Ah, a mí no me interesa eso, o sea, yo quiero una noticia, yo quiero algo que me diga qué es lo que está pasando. Lo entiendo, pero tienen que ver que, por ejemplo, estos fenómenos de posverdad le pegan mucho a los muchachos, le pegan mucho al estudiante, al joven. ¿Por qué? Porque no les gusta quedarse con, no les gusta quedarse con huecos de conocimiento, no les gusta quedar como tontos y normalmente a esa edad tenemos esta cuestión de yo quiero saber más. Y tú no me vas a venir a enseñar que algo que estoy viviendo. El problema es la contextualización de las notas. Es como decir, o sea, yo no voy a México porque ahí roban en cada esquina. Pues sabemos que no es cierto. Sabemos que hay partes peligrosas como en todas las ciudades, pero esa información lo que hace es tergiversar algo que no es la realidad. Entonces necesitamos entender con qué intenciones está haciendo esto. Vamos bien hasta aquí. Vamos tranquilos, chiditos. Ahí pongan sus manitas arriba si quieren. Para mí es importante esto, muchachos, porque la verdad es que mucha de esta información a veces llega contigo. Tú como maestro recibiste una información, recibes algo y los muchachos van contigo. Oiga, profe, ¿sí es cierto que pasó esto? Y tú a veces ¿de qué hablas? No, es que vimos que pasó esto y que, por ejemplo, todos los que son del Politécnico, los que están en México y muchos de los que no, se saben la historia del ovni del Poli. No me acuerdo qué boca era, pero esa historia es una de las historias del Politécnico, ¿no? ¿En la boca 3? Gracias. ¿En la 8? Ah, en la 8. Gracias, gracias, maestro Juan Manuel. En la boca 8 se dice que los guardias una vez vieron que bajó un ovni. Y la gente te lo cuenta es que sí pasó, es que estuvo ahí. A lo mejor sí, pero no tenemos datos fehacientes como para decir, no, si bajó, pues esto es real. Pero son muchos de los mitos que se han generado. Y estas notas fake news, muchas de las ocasiones trabajan eso, trabajan el mito con la forma en la cual se cuenta ese mito. Entonces, podría ser real, podría ser falso, pero hasta ahorita nuestra realidad no existe. O sea, es una historia más. Como también el hecho de que dicen que abajo de no sé qué unidad existen muertos. Entonces, son mitos, son historias, son cosas que la gente les gusta contar, ¿no? La verdad, o sea, ¿cuántos de ustedes no estudiaron en la escuela primaria que antes fue un panteón? Entonces, son datos, son notas, son imágenes que nosotros vamos creando que se van dando alrededor de estos fenómenos de noticias tergiversadas o mitologías propias del lugar de donde somos, ¿no? Entonces, sí es importante saber quién me lo está diciendo, porque en ese momento está la intención,
¿Qué, por qué y para quién me lo va a decir? ¿Y con qué efectos quiere? Es algo bien común. Aquí en Zacatecas, que somos un pueblo, somos una ciudad minera, hay un montón de cosas, hay un montón de historias que hablan desde fantasmas aparecidos en las minas hasta vampiros. ¿Son reales? No, pero se conservan en el mito, se conservan en la historia de lo que pasa en la ciudad. Entonces, es importante entenderlo. Este conjunto de datos organizados, que se conoce como de la información como el conocimiento, tiene una comunicación que te permite ampliarlo. Pero cuando la información es tergiversada, el conocimiento o la información se pierde. Por eso es importante saber cómo entender este diagrama de Laswell para poder ver realmente qué es lo que está pasando, o sea, con qué intenciones se está manejando. Y obviamente ir viendo o ir analizando este punto, ¿no? Aquí debemos entender otro concepto importante de noticias falsas, que es la posverdad, que les decía, que es la distorsión deliberada de una realidad. Es cuando manipulamos creencias, emociones, con el fin de influir. Tenemos que tomar en cuenta, una cuestión es la opinión pública. La opinión pública es aquella que nosotros tenemos enmarcada en una persona importante, lo que las demás, lo que las personas dicen, lo que está en boga de todos, lo dice alguien con suficiente fuerza social pública para poderlo, ¿cómo se llama? Exponer. Y otra es la pública opinión, la opinión que tenemos todos. Porque la opinión pública sí conlleva un escenario en donde ya hay una intención, ya hay una forma de ver ese punto. Pero la pública opinión es la que todos tenemos acerca de algo, sea conocida o no, sea entendida o no. O sea, y hay muchas situaciones en ese punto que a lo mejor llegan a ser complicadas de entender. Por eso, actualmente hay que ser muy conscientes y muy críticos, muy objetivos con lo que está pasando con los medios, sobre todo con cuestiones de ciencia. Porque, por ejemplo, hace poquito me encontré otra vez en Twitter información acerca de la ivermectina. Dejen de eso. Hay mensajes en Twitter que dicen que la ivermectina combinada con otro medicamento cura el cáncer y cura un montón de enfermedades crónicas. Entonces, imagínense cuántas personas están accediendo a redes sociales que crean esto. Entonces es bien peligroso. Aquí es donde esta pseudociencia aparece para reafirmarse como una posibilidad. Y es algo que tenemos que ser muy conscientes de este punto, porque creencias, prácticas que se presentan como científicas, que no lo son, eh, dicen que están siguiendo ¿cómo se llama? Conceptos científicos pero no se basan en evidencia empírica sólida, no hay un procedimiento, un procedimiento científico, un conocimiento científico, y simplemente son cosas que la gente usa o la gente piensa que es real, ¿no? Por eso una fake news normalmente va a ser una falta de evidencia empírica. Y aquí es algo bien interesante, porque cuando las personas de estas falsas evidencias empíricas, las explicaciones son simplistas a problemas complejos, algo que platicábamos una vez el doctor Daniel Solís, el maestro Rafa, acerca de la física cuántica. Es que vi un fantasma, física cuántica. Es que vi un ovni, física cuántica. No la hagas, es que los Illuminati, física cuántica. Ah, no la hagas, es que me duele un pie, física cuántica. Realmente no es física cuántica, o sea, son explicaciones muy simplistas a problemas verdaderamente complejos. Y también ocurre que hay una profunda resistencia a la crítica y a la revisión. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Las vacunas. Espérate, espérate. Las vacunas. Los científicos dicen, ok, las vacunas no son buenas, vamos a probarlas. Vamos a hacer experimentos. Vamos a hacer esto que permita que entiendas por qué la vacuna es válida. Pero, por ejemplo, llega alguien que te dice, no, es que los cristales de cuarzo te los voy a poner en la cabeza para que abras un portal hacia otra dimensión.
y tú les digas, compruébalo, no, es que tú estás bloqueado, tú eres malo, tú eres perverso, tú lo que quieres es que destruir el mundo. No, solo te pedí que me lo comprobaras. Cuando pasa eso, que es una resistencia a la crítica, es una resistencia a la revisión y todavía hay una agresión a las personas que buscamos la realidad y la verdad, pues obviamente estás hablando de algo que no se puede defender, algo que no es real y algo sobre todo que no busca la verdad. O sea, hay cosas y esa resistencia es porque saben que no es verdad. Es porque saben que no existe un proceso científico que me permita realmente comprobarlo. Y yo sé, hay muchas cosas que a veces nosotros creemos, como esta cuestión de nos comemos una orden de tacos y una hamburguesa en la noche, pero no comemos sandía en sandía porque nos cae pesada. O sea, son creencias, pero esas creencias, pues a veces alimentan la parte humana, ¿no? Y sí, y es más, una vez un amigo alemán que tengo me dijo, vamos a comprobarlo, vamos a comer sandía en la noche. Y mi esposa le dijo, no, la neta, la verdad no, yo no me arriesgaría tanto. Son creencias, o sea, pero a veces esta cuestión es importante de ver. Por ejemplo, también el uso del lenguaje técnico sin sentido. La posverdad y las fake news normalmente tienen esta cuestión. Utilizan lenguaje técnico que no existe. O sea, en lugares donde no existe, ¿no? Algo que se ve mucho en esta cuestión de ovnis y fantasmas. Por ejemplo, hay un tipo que inventó una metodología para describir los agrogramas en Inglaterra, que es una metodología que solamente él sabe. Entonces te inventa cosas como que no, miren, por ejemplo, en esta figura pueden ver ustedes la semiótica arcaica dentro del proceso metafísico de la forma. Entonces podemos ver que el círculo representa un toroide que forma y te quedas pensando, ¿qué está diciendo? O sea, no tiene sentido. Pero hay gente que se lo cree. Hay gente que realmente dice, ah, bien, no la hagas, es que está hablando tan elevado que ha de ser cierto. No, no lo es. También nos encontramos que no es falseable, o sea, no lo puedes falsear, no puedes hacer un experimento en el cual falle para poder hacer otra revisión. ¿Por qué? No quieren, no hay posibilidades. Y una cuestión interesante es que aseguran tener la verdad absoluta. Lo que estas personas en la posverdad hacen es que no puedes pensar fuera de lo que esas personas piensan. Todos hemos tenido algún evento paranormal. Todos alguna vez hemos visto alguna cosa que se mueve en el cielo y no sabemos qué es. Todos hemos visto cosas raras. Y podemos decir, no le hagas, vi un fantasma. ¿Viste un fantasma? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, no supo qué ver. Pero en esta cuestión, hay las personas que manejan o que son parte de esta distorsión deliberada aseguran tener la verdad absoluta. No puede haber dudas. Es lo que es. Y pobre de ti si crees otra cosa porque eres un hereje. O eres lo peor que puede ser. No, o sea, es más, ni los científicos más renombrados del mundo aseguran tener la verdad absoluta. ¿Cómo ponerte un cuarzo en la cabeza te va a sanar el cáncer? ¿Me explico? Entonces es importante tener este punto, porque el tener evidencia científica, el hecho de que el uso del lenguaje técnico sea real y entender que la explicación es acorde a lo que se está viviendo es un punto importante. Aquí la cuestión es bien simple. Cuando alguna de estas seis esté dentro de una noticia, dentro de una nota, entonces podemos dudar de lo que está pasando. Tomando en cuenta lo que vimos en el diagrama de Maxwell, de Laswell, podemos entender que la noticia está tergiversada. Podemos entender que a lo mejor lo que me están diciendo tiene un carácter ideológico, político o está sesgado. Porque, por ejemplo, yo me puedo equivocar en un dato. Nos podemos equivocar en una fórmula, en un dato, en algo. Y en la clase siguiente decir, oigan, ¿saben qué? Me equivoqué. No era eso. Esto es lo que está pasando. No es deliberado. O sea, tú estás buscando la manera que aprendan, que sea la verdad, pero aceptas la responsabilidad de que no lo sabes todo. Y estas personas en la posverdad, la idea es tener la verdad absoluta. O sea, no hay posibilidades de que cambies de idea, de que tengas una idea diferente, ¿no?
Y esto es difícil de entender o difícil de ver. Eh, Pasa mucho en esta cuestión de la falta de entendimiento en el sentido de la posverdad. Normalmente lo que sucede es que estos procesos de entendimiento pensamos o hay gente que esta cuestión de rapidez, de facilidad, de barato y sencillo es más rápido. Es lo que pasaba, por ejemplo, con las fraudes piramidales. Ven conmigo, me inviertes dinero, vas a ganar rápido, súper rápido, es facilísimo, es barato porque no vas a poder hacer de otra manera y es sencillísimo hacerlo. ¿Qué pasó? Un montón de gente estafada. ¿Por qué? Por la cuestión de no analizar. También tenemos esta cuestión de que si lo dice el internet, algo hay de cierto. Ayer platicábamos en familia acerca de estas cosas y decía, no, es que no sé si llegaron a ver este video de Jim Carrey, que no parecía Jim Carrey. Que si salió un tipo con una máscara de Jim Carrey, recibió un premio y todos decían que se había muerto Jim Carrey, que porque no parecía, que los ojos de color. Alguien salió diciendo, no, era un maquillaje, era un experimento social. Pues eso bastó para que las redes sociales explotaran diciendo que había un complot, que Jim Carrey ya estaba muerto, que lo estaban suplantando, que había sido un clon, que había una sociedad secreta que lo había eliminado y sale esta cuestión a desmentirlo. A veces no todo lo que dice Internet es cierto. Y a veces, pues, el invento de una persona puede llegar a ser el caos en otra, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de estas cuestiones de fake news. Y hay gente que piensa que existen verdades que no nos han dicho, que esto cae mucho en las teorías conspiranoicas, ¿no? El hecho de que no, es que existe algo arriba de nosotros que nos prohíbe salir de la tercera dimensión para subir como los andromedianos y no sé qué tanto. No, o sea, hay que entender ese punto, ¿no? Sí, hay muchas teorías, hay muchos contextos alrededor de salir de la Matrix y tener nuevas realidades y cosas por el estilo. Son creencias. Cada quien hace con su creencia lo que quiere y lo que puede. Pero en plano real no hay una cientificidad en eso. Y me puse mute, perdón. Les decía, se cree también esta cuestión de los secretos, ¿no? O sea, es que el mundo guarda secretos que no me quieren decir. Y yo quiero saberlo. Y a veces no es un secreto, simplemente es una verdad a medias. O bien es una tergiversación de la realidad que me están dando, que esa es la realidad. Por ejemplo, el Área 51. ¿Alguien sabe qué hay ahí? Nosotros solamente tenemos historias, tenemos mitos, tenemos, ¿cómo se llama? Contextualizaciones que no entendemos. Pero así que lo hayan visto, que lo tenemos, no es importante tampoco. O sea, nos gusta ver esa cuestión, nos agrada los secretos, nos agrada estas historias a los humanos. Pero en realidad, pues no hay nada. Ahí se probaban aviones. El gran secreto es que se probaban aviones secretos. Y pues aviones raros que parecían ovnis, pero realmente no era nada. O sea, hay que tomarlo eso en cuenta, ¿no? Y algo que es muy común, ¿no? De salir de la Matrix. ¿Cuántas informaciones dentro de Internet, Twitter, Facebook, Instagram, la red social que quieran, no te venden esta cuestión de salir de la Matrix? Haz que tú tienes que meditar y lo meditas y lo decretas y vas a romper la Matrix. ¿Qué es la Matrix? ¿Cuál Matrix? ¿Quién inventó la Matrix? ¿Cómo sabes tú que existe una Matrix? Si es un secreto. Si tú ya sabes el secreto, tú ya rompiste la Matrix. ¿Qué haces aquí? O sea, me explico, son cosas que sí son difíciles, pues, de ver, son difíciles de entender. Y reitero por quinta vez, los que creen en esto es su creencia y está bien. Cada quien cree lo que puede, lo que quiere, pero también tenemos que votarlo con la realidad. O sea, hay que ser realistas. Digo, hay que ser sinceros. Si tu hijo te dice, ay, soy Spider-Man y me voy a tirar del tercer piso para lanzar telarañas, tú no le vas a decir, ándale, pues vete. No, existe una realidad. Dice, espérate, no lo hagas, o sea, te me matas.
Si uno de tus alumnos te dice, no, profe, es que yo soy un espía secreto y voy a sacar aquí un arma atómica, pues dices, no puede ser. O sea, mejor cálmate y vamos a platicar acerca de lo que sí es real. O sea, son cosas que muchas de las ocasiones, las fake news y la posverdad trabajan. Ahora, voy a pasar este video antes de pasar al receso. Eh, mm, Antes que nada les pido una disculpa, pero pues era importante mostrarles esta cuestión, ¿cómo se llama? De viva voz, porque sí es necesario que ustedes lo vayan entendiendo. Pero tiene mucho que ver con esto, miren. Déjenles encuentro. Tiene que ver con esta señora que quiero que, ¿cómo se llama? Que quiero que vean. Pero a eso me refiero. O sea, esta es Venga la Alegría. Y yo sé que pues, muchos de nosotros no tenemos el tiempo para ver Venga la Alegría, pero ¿cuántas personas sí? Ahora, ¿se fijan el tono en la cual estos presentadores están con ellas? O sea, esto es real, esto es no sé qué tanto. Y alguien gritó y cantó, y esta mujer que no sé qué hable, y se convierte en un circo, perdón, en un circo que hay gente que lo está creyendo. Y aparte, ellas mencionan que esto es una ciencia, que hay una ciencia que trae toda esta energía, toda esta forma, y es posverdad. ¿Por qué? Porque no hay un proceso científico. Realmente esto no es evaluado como debe de ser evaluado. O sea, tiene una cuestión importante dentro de este punto en el cual, reitero, cada quien tiene sus creencias, pero en realidad no te ayuda mucho en estos términos científicos, ¿no? Y bueno, esta es una cuestión necesariamente de ver, porque ¿cuántas personas están creyendo eso, pero no creen en las vacunas? ¿Cuántas personas, o sea, están creyendo en esto, pero no creen que la Tierra es redonda? ¿Cuántas personas creen en esto y dudan de la ciencia en general de una manera tremenda al punto de caer en ciertas discusiones con científicos alrededor de lo que ya se comprobó? Entonces, esto es muy fuerte, y muchos de nuestros muchachos, muchas de las personas, les digo, en esta afán de decir es que soy tremendamente inteligente, caemos muchas veces en este punto. Y es importante de ver, es importante de analizar, pues, en esta cuestión, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos y hay que tomar esto en cuenta. Vamos a dar unos 10 minutitos de receso para que vayan al baño, tomen agua, más o menos, podamos, relajarnos y continuamos, ¿sale? Y estábamos hablando esta de Walker, que la verdad, les digo, son situaciones que a veces no se pueden explicar dentro de esta cuestión de la búsqueda, pues, de la ciencia, la búsqueda de las características, pues, de lo que hablábamos de la posverdad y hablamos de todo esto, que a veces es complicado, pues, el hecho de entenderlo, porque desde que salió a la luz, desde que se hizo más o menos famosilla, pues ha trabajado este tipo de cuestiones, ¿no? Que no tienen una explicación real. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Desgraciadamente las noticias falsas tienen un peso muy fuerte. Hay una cuestión tremenda dentro de estas teorías de conspiración, estas fake news, esta cuestión de posverdad. Reitero, porque es muy fácil, son muy sencillas, son cosas que los mismos productores de este tipo de cosas no aceptan pues que están equivocados, sino que lo vuelcan completamente todo y tienen esta característica que vimos en el video de Maffei Walker, ¿no? O sea, no creas en nada, pero ahí está. No me creas a mí, pero si no me crees a mí, estás faltando al respeto, al amor y al no sé qué tantas cosas estaban diciendo, ¿no? Yo no creas en nada, somos desconocidos, pero conocemos lo que estamos diciendo. Entonces, esto hable mucho la tendencia a la falsedad, tiende mucho a la cuestión de la falta de seriedad de muchos comunicadores, y esto también se puede explicar por medio de la espiral del silencio de esta teórica Elizabeth Noel Newman. Y esta llamada espiral es la figura que se dibuja a medida que aquellos que tienen posiciones minoritarias se enmudecen
y las opiniones percibidas como mayoritarias aumentan. Esto tiene mucho que ver y es una cuestión muy interesante porque desgraciadamente las personas que tratan de dialogar, que tratan de ver esta realidad y esta verdad, sus opiniones no siempre son valoradas, no siempre tienen el peso que deberían de tener. Las fake news, la posverdad, muchas ocasiones tiene muchísima gente que cree de una manera violenta, de una manera fuerte, y las opiniones son las que se perciben más. Por lo tanto, pues tenemos un montón de personas que están abajo de este grupo grande. Estas son las que se ven y estos de abajo, que son los que están buscando, los que están criticando o los que están tratando de trabajar la realidad, pues no se ven mucho, ¿no? Existe algo que se denomina el núcleo duro, y esto es que algunos individuos, pues como que al ser presionados, reafirman o persisten en sus opiniones. Es decir, hay gente que la presión es tal que tienden a decir, bueno, está bien, tú tienes razón. Sí, bueno, ya, lo que tú quieras. Y pueden reafirmar o bien pueden persistir en estas opiniones. Es un pequeño esquemita acerca de esta espiral del silencio. La voluntad de opinar o las discrepancias que se perciben están aquí arriba. Aquí arriba vemos nosotros, pues obviamente, todas las opiniones que se están dando alrededor de un fenómeno. Y la persona con un punto de vista minoritario, al no ser popular, al no ser escuchado, al no tomarse en cuenta por medio de estas, ¿cómo se llama? De estas multitudes que hablan acerca de lo que pasa, su opinión va bajando hasta que quedan prácticamente silenciados. Y este miedo al aislamiento, esta cuestión de no opinar en contra, ocasiona que se vean inmersos en esta espiral. Hay muchos grupos sociales, hay muchas personas que dicen, bueno, yo no me quiero quedar sin opinar, o yo no me quiero quedar fuera de los que opinan tal cosa, entonces yo voy a opinar eso. Y no ayudan en ese proceso, sino que se ven inmersos en la espiral, apoyando algo que a lo mejor no creen o por fuerza lo tienen que creer. Y eso es peligroso para la realidad, es peligroso para la verdad y obviamente cambia muchos panoramas a la hora de tratar de divulgar o difundir este conocimiento, ¿no? Que tiene mucho que ver en este sentido con estas posverdades, estas grandes conceptos alrededor de lo que se puede hacer con los medios. Reitero, hay tanta información, hay tanta, a veces desinformación manejada como importante que te quedas inmerso en algo que verdaderamente mejor dices, ¿sabes qué? Yo no quiero, yo no opino, yo me silencio, yo no estoy para eso y te vas hasta acá abajo, sin crear un punto de vista o bien un pensamiento crítico que me permita, pues obviamente, actuar de manera tamiz, perdón, de manera de tamiz o de manera de filtro contra estas versiones que están circulando que no son ciertas. Y eso es complicado, ¿saben? Porque te digo, les digo, les reitero mucho esto. Nosotros, afortunado o desafortunadamente, somos, somos alguien que está enfrente de muchos muchachos. Y estos muchachos están en una vorágine de información día tras día. Puede ser que sean creencias, puede ser que sea ideología, puede ser lo que ustedes gusten. Pero si no podemos combatir o no podemos trabajar en pos de una verdadera verdad, valga la expresión, de una forma de entenderlo, estas posverdades van a seguir dando vueltas hasta el punto en que van a crear cosas ridículamente torpes, mochas, cargadas de algo que no es verdad y que no es realidad. Por eso, nuestro factor como maestros y como divulgadores y comunicadores de la ciencia es eso, entender la verdad, entender la realidad y poder filtrar lo que es real y lo que no. Que eso también es importante en este punto, ¿no? Por eso, aquí el punto importante también es que el problema de las noticias falsas con la enorme cantidad de información que se genera hoy en día, hace que sea muy complicado el análisis de información. ¿Por qué? Tenemos cuántas, cuántas
videos pueden ver en TikTok en una hora? Completos. ¿Qué les gusta? ¿100? ¿Cuántos videos incompletos o completos pueden ver en TikTok en una hora? Es enorme. De temas tan variados como religión, alimentación, deportes, espectáculos, fantasmas, Illuminatis, de todo. Es enorme la cantidad de información. ¿Cuánta información realmente somos capaces de entender? Por ejemplo, en Twitter o en Facebook. Bueno, ya los chavos ya ni usan Facebook, pero en Instagram, en YouTube. ¿Cuánta información están pasando por medio de Reel? Que son enormes cantidades de información que a lo mejor ni siquiera sirve, pero ahí están. O sea, es demasiado. Hagan la prueba con sus alumnos. O sea, hagan que vean TikTok y díganles que vayan dos arriba, dos abajo y que recuerden cuál fue el primer video que vieron. Y se van a dar cuenta de que no saben. ¿Por qué? La información es demasiado rápida. Y esto ocasiona, esto no ayuda a estas buenas, a esta cuestión de entender lo que está pasando en la información. Por eso también es importante hacer preguntas alrededor de esto, ¿no? Entender cómo uno va funcionando alrededor de lo que pasa en las noticias que vemos. Por ejemplo, leímos toda la noticia o solo el título. Vean cuánta información es solamente clickbait. El clickbait funciona en decirte, por ejemplo, ¿no? O- ¿cuántas estrellas de Hollywood son Illuminati? El quinto te sorprenderá. Tú le das clic, entras y es una payasada. ¿Realmente leímos el título completo? ¿Quién es el autor responsable de la noticia? ¿Quién es la persona que me está dando la noticia? ¿Con qué credibilidad o con qué forma está trabajando este punto? Tres, ¿cuál es la fuente? ¿En qué se basa la noticia? ¿Qué es aquello que me permite a mí entenderlo como cierto? Yo puedo ver una noticia y decir que es de Bugdulavia y no saber dónde está Bugdulavia. Y decir, no, la está bien interesante, cuando Bugdulavia no existe. O sea, realmente, ¿cuál es su fuente? ¿Es posible consultar otras noticias que sean similares? ¿Podemos contrastar versiones? ¿Podemos ver el otro lado, las partes del medio de lo que pasó en el suceso? ¿Cuál es la dirección del portal que muestra la noticia? ¿Se vincula con la organización de la persona que la presenta? ¿Es una información pagada? ¿Es una información que no es pagada? ¿Es una información referente a qué? ¿Cuál es el formato? Porque fíjense, muchas veces estamos acostumbrados a leer, por ejemplo, Twitter, que son muy pocas palabras con muy pocos conceptos. Y eso hace que nosotros llenemos el hueco de la noticia. Entonces, no es lo que me están diciendo, sino lo que yo me estoy imaginando. Que eso también es importante. ¿Hay citas o referencias en la noticia? ¿Por qué debemos buscarlas? O sea, ¿qué tan importante es quién dijo qué? ¿Cómo lo dijo quién? Porque aquí caemos en un vicio del periodismo, ¿no? Estos dijonismos. De tal secretario dijo tal cosa. Dijo, mencionó, corroboró, habló, trabajó. ¿Lo estás viendo tú o te lo tienen que decir? Como periodista, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es darle a la gente la mayor cantidad de información para que puedan entender el contexto. Y muchas veces estas notas, estas informaciones que se tergiversan, no tienen todo el contexto. Y eso hace que tengamos un grave problema de comunicación y un grave problema de información. También, ¿cuál es la fecha de emisión? ¿Cuántos videos nos están pasando que no son reales y son actuales? Hay muchísimos videos que se están repitiendo desde el año pasado. Hay muchísimas informaciones, fotografías, videos, notas, datos que no son actuales y siguen apareciendo en nuestras redes sociales por el algoritmo y seguimos creyendo que son reales. Ahora imagínense ponerlo en la mente de un muchacho de 20 años, 19 años, que su vida es impacto tras impacto. Es complicado.
No digo que sean tontos, pero digo que no tienen tanto tiempo, no tienen tanta pericia como para comprender estos filtrajes de información. Que, pues, por cada noticia real y verdadera, tenemos 1000 que no lo son. Entonces, tenemos que trabajar por medio de, tenemos que analizar esa información y tenemos que ser conscientes de cómo blindar a los muchachos para que puedan filtrar esa información, para que entiendan ese punto, ¿no? Que a veces nos hace tanto daño a la hora de entender un fenómeno u otro, entender algo que pasó y algo que no está pasando, defender algo que estamos viendo que no pasa así. Y eso es complicado, eso es peligroso. Por eso es una situación que sí tenemos que empezar a pensar, que tenemos que trabajar. Y cuando no podamos tener estas, no podamos contrastar información, preguntarnos, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué intención tiene? ¿De qué manera está funcionando esto? ¿Y qué reacción que quieren que tengamos? Que eso es importante en este punto, ¿no? Por eso, esa es una cuestión básica en este punto. Vamos a avanzar todo ahorita con otra presentación, pero es importante que lo veamos. La ética del comunicador, porque hay que diferenciar dos puntos importantes. Un comunicador es cualquier persona que pueda dar comunicación. Ustedes maestros, yo ahorita, su hijo cuando te comunica algo, es un comunicador y puede haber comunicadores masivos. Estos comunicadores que suben a las redes sociales, suben a la televisión y comunican algo. Otra muy diferente es el comunicólogo, que es aquel que trabaja, estudia y realiza, obviamente, ese trabajo científico en la comunicación, que entendemos que es un campo de conocimiento y construcción. Y del comunicólogo baja el periodista, que el periodista es el encargado, es la persona que busca que usted, que nosotros, que el mundo conozca la verdad y la realidad. No tamizado por lo que piensa, no tamizado por lo que cree, no tamizado porque, ay, pues a lo mejor no, está, tiene que ser una persona que te diga a ti lo que pasó, con todo lo que tenga que ver de lo que pasó. Entonces, la ética de un comunicador tiene que ver con este trabajo a favor del interés público. Realmente, ¿qué interesa a los demás? ¿Qué interesa a todos? Que Ángel Aguilar y el Nodal y se pelearon con Cazú, pues es un chisme. No es importante para todos. Que se encontraron momias, ¿cómo se llama? Extraterrestres. Es una conjetura, no es información. A lo mejor que pueda haber una marcha en Reforma en México. Ah, eso sí me interesa. O les interesa a los que viven en México porque les van a paralizar la ciudad. Eso sí es información, es trabajar en favor del interés público. Importante, respetar la diversidad, las leyes y las costumbres locales. Ojo, quiero ser muy consciente en esto. Es respetar, pero bajo ninguna circunstancia justificar. Porque hay costumbres que son arcaicas. Hay costumbres que van en contra de la dignidad humana. Yo respeto, pero no las justifico. Yo digo, por ejemplo, hay gente que no le gustan los toros, ¿no? Y pueden decir, ay, no, los toros es una actividad sangrienta que mata a los toros, pobres toros. No, no, tienen que meterlos a todos a la cárcel. No, es una costumbre y yo respeto que haya gente que le gustan los toros y puedo hablar de la fiesta de la corrida de toros, pero no lo puedo justificar como tampoco lo puedo enjuiciar. ¿Me explico? Se comunica la realidad. También hay que cumplir con la libertad de expresión, asociación y medios. Una cosa es la libertad de expresión, el hecho de que me dejen expresarme como yo quiera, y otra cosa es que ataque feroz y vorazmente a algo o a alguien. ¿Por qué? No está en esa cuestión. Que yo no creo en los ovnis. Ah, todos los que creen en los ovnis son malos, son tontos, son retrógrados. No tienes por qué, porque no sabes realmente lo que los hace creer en eso. Libertad de expresión. Yo escribo las cosas, las comunico, pero
entiendo esa cuestión. Ser honesto, veraz y basar la comunicación en los hechos. Ojo, esto es importante. En los hechos, no en la conjetura, no en mis creencias, no en mis ideologías, en la realidad. Ese es un comunicador y tenemos que ser íntegros, transparentes, respetar la privacidad, ser empáticos y a final de cuentas curiosos, buscar de alguna manera esta realidad o estas verdades que están ahí. Importante porque muchas veces nosotros metemos de nuestra cosecha, metemos de nuestras creencias, metemos de nuestras ideologías, metemos de nuestros conceptos propios, creyendo o buscando anexar gente a lo que yo estoy pensando. No, no es así. Un buen comunicador lo que hace es darte la realidad, darte lo que está pasando, lo importante, perdón, lo importante del suceso. Ahora, que de eso pueda no ser, podamos hacerlo falible, que mejor, porque de esa manera está trabajando un conocimiento que avanza. ¿Me explico? Por otro lado, el periodista, él es el encargado de respetar la verdad. A nosotros en periodismo nos decían mucho, ¿no? O sea, yo tenía un jefe aquí en Zacatecas, en Imagen de Zacatecas, que siempre que le entregabas una nota te decía, ¿lo viste o te lo dijeron? No, hubo declaraciones. No, 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 no. Quiero que lo veas. No lo hagas, pero me dijeron de un municipio que está muy lejos y me dijeron que están muy bien. Por eso, quiero que entiendas que lo que te dicen no siempre es la verdad. Quiero que vayas y lo compruebes. Ah, yo respeto la verdad. Tal diputado dijo tal cosa, pero la realidad es otra. O la realidad es esa, ¿no? Pero yo tengo que buscar respetar la verdad y estar abierto a investigar los hechos, perseguir la objetividad. Es tremendamente importante. Porque si no eres objetivo, ¿cómo te consideras periodista? ¿Cómo te consideras comunicador? Ser objetivo, hay cosas que no te van a gustar, pero son. Hay cosas que no te van a parecer del todo ciertas, pero son. Entonces tienes que buscar esa objetividad. Contrastas datos, contrastas fuentes, contrastas información. Si me dijeron esto y pasa esto, entonces algo tiene que estar ahí. Diferenciar información de opinión y publicidad. Esto es, muchachos, esto es algo que necesitan entender. Porque una cosa es la información, son estos datos que me permiten conocer algo. Otra muy diferente es la opinión. ¿Qué opino yo de algo? ¿Qué opinan ustedes de algo? Si les pregunto, ¿qué opinan del pulque? O sea, hablo del pulque desde mi opinión, no es una información, porque a lo mejor a mí no me gusta o a mí me encanta. Entonces necesito esa objetividad, necesito esa información. Y algo que es muy común en las notas y en las noticias, que es la publicidad. No es información, no es una opinión, es una propaganda, es una publicidad, es algo que yo quiero que los demás compren o convencerlos. La realidad es que el periodismo no es para convencer. El periodismo es para entender la realidad y la verdad, se venda o no. Eso es lo que hay. También evitar conflictos de intereses. No puede ser posible que estés escribiendo contra algo cuando te paga eso. O no puedes, tienes que respetar eso, no puedes inmiscuirte, no puedes ser juez y parte, ¿me explico? O sea, no puedes estar en el mismo bando en ese sentido. Evitar confusión entre su actividad y la publicidad o propaganda. No eres propagandista. Yo en lo particular, les digo, yo trabajé cerca de 25 años como periodista y la realidad es que no soy un propagandista, no soy ¿cómo se llama? Un opinólogo. Yo soy reportero y yo te hablo de la verdad, no de mi opinión. Ah, si fuera columnista, pues a lo mejor sí tendría una columna en donde doy mi opinión basándome en hechos duros. Pero soy reportero, soy periodista. Mi intención es dar noticias, dar la realidad y obviamente abstenernos de abusar de información privilegiada o manipular mercados o manipular escenarios, ¿no? Que eso pasa mucho con algunos reporteros que se sienten como los dueños de la información y la van sacando porque es que esto no es importante o voy a tener este dato para que se manipule tal cosa o algo que pasa muy comúnmente, ¿no? Estas amenazas. Es que si tú no me dices o no haces tal cosa, yo voy a publicar esto que sé de ti. Y eso es antiético, eso no se puede.
y caemos en una posverdad, caemos en una cuestión antiética tanto del comunicador como del periodista. Y esto no se puede hacer. Es inviable, es perverso por parte de los medios, es perverso por parte de los comunicadores o de los periodistas. Por eso, entendiendo que el conocimiento se comparte, tenemos que compartir el mejor conocimiento. Tenemos que compartir aquello que ayude a las personas a entender esa realidad y esa verdad. A nosotros, yo trabajé en periódico desde los 19, por ahí de 1996 empecé. Y te das cuenta cómo el periodismo ha ido evolucionando y a veces involucionando en estas personas pagadas que lo que hacen es proteger, eh, eh, venderte una realidad que no existe. Por eso estas cuestiones que vamos a ver más adelante en periodismo de la ciencia, pero sí es importante que lo entiendan, porque el periodismo no le aplaude al de arriba, más bien lo critica y criticamos la realidad para encontrar esa verdad. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esas fake news, hay que tener mucho cuidado con estas formas de activar noticias o informaciones que no corresponden a lo que realmente es. Miren, ahorita vivimos en un mundo tan rápido, vivimos en un mundo tan hipermediatizado, que de verdad es difícil entender lo que pasa, ¿no? En un mundo ahorita golpeado por la violencia y la guerra, tenemos que encontrar esa realidad, tenemos que encontrar esa verdad y no podemos dejar de lado la objetividad de las cosas, porque el, les digo, podemos creer, podemos pensar alrededor de muchas cosas, pero siempre la realidad va a estar ahí. Y es tremendamente importante que lo veamos. Por eso, la actividad de esta semana, eh, vamos a ver esta película. Se llama No mires arriba. Está en Netflix. Como actividad de este módulo, la última actividad de este módulo va a ser esta película. Diviértanse un rato, o sea, vean la película. Se llama No mires arriba. Y quiero que me respondan por medio de un collage. Lo pueden hacer digital o si quieren recordar sus etapas de secundaria, lo pueden hacer en cartulina. A mí me gusta mucho hacer collage en cartulina, la verdad. Vamos a tener otra sesión el miércoles, ¿eh? Pero este es el trabajo que vamos a presentar como el segundo trabajo del módulo. Pero a mí me gusta hacer muchos trabajos en cartulina porque me divierto mucho. Pero si ustedes lo quieren hacer digital o en otro medio, es válido. Es un collage que me van a explicar cuáles son los bandos que defienden y van a explicarme cada uno de los bandos de la película. Entendemos que hay varios bandos en la película y hay varias personas ahí que están viendo esta cosa. No les voy a anticipar película. Ahora, quiero que me expliquen también qué factores sociales, económicos, religiosos o políticos intervienen en difundir el descubrimiento científico de la película. Y obviamente, pues sus conclusiones, opiniones o reflexiones alrededor de lo que vieron. Ese va a ser para el próximo lunes. ¿Sí? Vamos a continuar un poquito con otra presentación, pero este es lo que vamos a hacer de tarea ¿cómo se llama? En este módulo, en esta sesión, perdón. Me quedé trabado. Está padre la película, sale ¿cómo se llama? Ah, se me fue. Mm, bueno, sale un actor ahí guapo. Perdonen que ande un poquito, y también sale una actriz bastante guapa. Perdonen que ande un poquito trabado, pero el trajín de las cosas a veces me bloquea poquito, pero ahí vamos, avanzando. Esa película vamos a ver y vamos a trabajar alrededor de esto que estamos viendo. Gracias, DiCaprio, sale este DiCaprio en esa película. Y está interesante, ¿eh? Sí está interesante.
Dice el maestro Rafa que lo pongamos en un muro conspiranoico. No, ¿para qué quieren? Después este es un relajo. Pero es interesante ver las opiniones y ver las cuestiones que se han hecho alrededor de estos fenómenos, ¿no? Y es necesario comprender. Jennifer Lawrence es la actriz, sale DiCaprio, sale Jennifer Lawrence, y la película está gratis en YouTube. Si puedo, miren, el doctor Daniel Solís nos compartió la liga de la película. Se las voy a poner en el chat para que vean que tenemos velocidad aquí de reacción. Déjense las pongo en el chat para que ustedes la vean y obviamente, bueno, pues la vayan, la puedan trabajar. Esta es la película de No mires arriba. Este es el vínculo de la película que ustedes pueden ver. La verdad se les recomiendo mucho para para este tema y a lo mejor le pueden sacar provecho hasta para sus clases, pero quiero que vean esto. ¿Sale? Que ese es el tráiler, perdón. Este no es. Déjenlo, lo buscamos y se los damos. Ese no es, ese es el tráiler de la película. Entonces, ese no le hagan caso. Vamos a continuar pues con lo que viene. Un cafecito. Este, vamos a avanzar con la parte de otra presentación. Y a la media empezamos con las preguntas y respuestas, ¿sale? Mm, vamos con la otra presentación, que es esta. Que tiene que ver precisamente con esta ciencia polémica y con la cuestión de lo que podemos ver en estas cuestiones de lo que hemos hablado hasta ahorita. Y bueno, reiteramos, la cuestión aquí de la posverdad, toda esta cuestión, tiene mucho que ver con esto. Ahora bien, reitero, tenemos un montón de información, tenemos muchísimas cosas que están pasando. Imagínense que un día están tranquilamente en el salón de clases, su trabajo, tomándose un café, y repentinamente alguien nos dice que lo que hacemos, trabajamos o creemos son cosas equivocadas. Imagínense, señores matemáticos, químicos, biólogos, sociólogos, comunicólogos, que llegan y les dicen, señores, maestros, quiero decirle que usted lo que está enseñando es una soberana mentira, no existe. ¿Qué haríamos nosotros? Imagínense nada más el impacto. Tienen toda una vida enseñando eso, tienen toda una vida estudiando eso, tenemos toda una vida haciendo ese punto. Imagínense el impacto y las reacciones que tiene esto. Ya hablamos de posverdad, llamemos de muchas cuestiones. Ya hablamos de la información. Ahora imagínense que alguien llegue, un científico de la NASA, llegue y te diga, lo que tú enseñas es falso. Siempre ha sido falso y siempre lo será. Imagínense la reacción. Es durísimo. Y obviamente, pues tendríamos que plantear un escenario donde tenemos estas cuestiones de dudar de lo que me están diciendo, de todo lo que está pasando, pero tenemos que entender que ese maestro se llama Morpheus, pero tenemos esta cuestión importante en el sentido de cómo están sucediendo las cosas. Ahora, imaginemos que somos científicos como ustedes, que son científicos respetados, que son científicos del Instituto Politécnico Nacional. Y llega un alumno, así, todo chiquito y orejón, y les dice, ¿qué cree, profe? Acabo de publicar un artículo en una revista mejor de la revista en JCR, y además consideran que mis disertaciones son un parteaguas en la ciencia. Lo que yo publiqué, usted ni siquiera lo ha podido ver. Imagínense el impacto de esto. Sería muy fuerte. Para algunos sería muy fuerte. Pegaría en el ego tremendo. Para otros sería una fuente de inspiración. Pero para algunos de nosotros sería algo ya en serio, ya algo duro. Por eso, primero que nada, tenemos que entender que hay cosas
que no son tan fáciles de entender. Así como cuando te dijeron que era falso, dices, no, no es posible. Imagínate que alguien diga y te diga, no, es que yo escribo mejor que tú, dices, ah, caray, ¿qué está pasando? Vamos a entender que estas polémicas generadas desde la posverdad, generadas de la realidad, lo que sea, primero que nada, una polémica es una controversia, o sea, es un debate. Ese debate con opiniones enfrentadas, entonces la polémica científica es un desacuerdo entre investigadores sobre un tema científico. Quiero explicarme bien. Nosotros muchas veces entendemos una polémica como algo que es lo suficientemente escandaloso como para que algo sea falso, o lo suficientemente ruidoso para alejarnos de algo que estamos viendo. Una polémica científica, si llegan y te dicen, lo que usted enseña es falso, automáticamente nosotros llegamos a una polémica. Dime por qué. ¿Qué datos, qué información, qué experimentos han comprobado que lo que yo enseño es falso? Y empezaría un debate, no una pelea, un debate. Si un alumno llega contigo y te dice, yo publiqué algo que tú no has podido publicar, automáticamente entramos en un debate. ¿Cómo lo publicaste? ¿Con qué datos lo hiciste? Y empieza una polémica, no una pelea. ¿Me explico? Esta polémica, obviamente, son discusiones entre investigadores que cuestionan resultados, metodologías e interpretaciones. También son pensamiento colectivo que permite a los investigadores hacer públicos sus hipótesis o resultados, son motor del progreso científico y son un procedimiento para obtener nuevos conocimientos. Por lo tanto, fíjense la cuestión aquí. Por un lado, yo tengo gente que me está haciendo notas falsas, información que no es real, y por el otro, tengo polémicas científicas. De algo que no es real, yo no puedo polemizar, yo no puedo enfrentarlo porque no hay controversia. Va a ser falso. Pero cuando es ciencia, cuando estamos hablando de esto, mis controversias, mis polémicas tienen que ayudar al proceso de entender mejor un fenómeno científico, que esto es importante. Más o menos, el hecho de que te digan que es falso, el hecho de que te digan que publicó algo, el hecho de que te digan que, que lo que tú enseñas es obsoleto, así inician las polémicas científicas. A veces no nos gusta, a veces nos enfrentamos, pero tenemos que empezar a trabajar estos debates. Es interesante también ver cómo este punto, cómo se solucionan estas polémicas. Lo cierto es que ninguna actividad humana está exenta de la polémica. O sea, todos tenemos alguna polémica que ver, pero algunas son más constructivas que otras. Y en relación a la ciencia, pues como está en constante cambio, la idea es que estos cambios abruptos, estos cambios que radicalizan o que revolucionan cosas, pues pueden causar aún más polémicas. Y tenemos que entender que la polémica en algunas ocasiones, estos cambios generan desconfianza. Entendemos la desconfianza como algo que no vemos como real o no vemos como cercano de entender, pero hay que ser sinceros. Muchos pensaban que las verdades eran eternas. Y la realidad es que no es así. Los descubrimientos científicos siempre van a estar avanzando y la polémica se soluciona, obviamente, avanzando y entendiendo estos cambios de la ciencia. Por eso, pues podemos decir que no existen las verdades científicas. Existen el avance de la ciencia para tratar de descubrir la verdad. Algo que era muy simple, algo que, por ejemplo, se creía que el ADN era indescifrable. Ya se descifró. Se creía que nadie podía correr los 100 metros más rápido que los 10 segundos. Ya se rompió. Entonces, la ciencia siempre va a ir avanzando. No existe una verdad como tal. Las verdades no son absolutas y nos permiten entender. Por eso es importante esta cuestión de posverdad y esta cuestión de fake news, porque para la fake news o para la posverdad, siempre su verdad es absoluta. Y cuando hablamos de la ciencia, normalmente esto no es así. Tenemos que entender que lo que se descubre hoy
puede ser rebatible mañana. Lo que tenemos hoy puede ser falible mañana. Y eso es una cuestión importante. Por esto no acaba con las polémicas. O sea, los experimentos, todo esto no acaba con la polémica. Pero sí existen las versiones, las hipótesis que han sido aceptadas por la mayoría de la comunidad de expertos después de una discusión rigurosa. Eso es lo que existe en la ciencia. Cuando hablamos de comunicación, cuando difundimos esto, divulgamos esto, hablamos de estas hipótesis, de esto que ha aceptado la comunidad científica como la realidad o la verdad de este momento. ¿Vamos bien hasta aquí o no? ¿O sienten que brinqué muy rápido así de tema y dijeron, ah, caray, ¿qué onda? Ya enloqueció este hombre. O sea, sí, pero poquito. Entonces, en ese sentido, se avanza en este punto, ¿no? Por eso, las verdades científicas no son inmutables, o sea, es algo que tenemos que entender. Ay, perdón, ya me salí de esto. Disculpen, déjenlo regreso. El, aquí las verdades, les digo, no son inmutables, sino ideas aceptadas, que pueden luego ser modificadas hasta desechadas. Es decir, no es que se rechacen, sino es decir, este conocimiento ya lo superamos, este conocimiento ya es parte del común. Entonces aparecen otras mejores o más convincentes. Hay quienes niegan hechos como la evolución, el calentamiento global, de que el SIDA es causado por un virus, diciendo que no se trata de verdades absolutas. Hay que ser conscientes de esto. El hecho de que la ciencia no sea verdad absoluta no significa que no sea cierta. Porque por eso es que no, si no es verdad absoluta, entonces las vacunas no funcionan. No, sí funcionan, pero puede ser que una vacuna mejore la otra. No, pues entonces el calentamiento global no existe. Como no son verdades absolutas, no es que no exista. O sea, no es que podamos encontrar una manera de entender mejor este fenómeno. No, pues entonces, pues ¿cómo se llama? La evolución es falsa porque no existe una verdad absoluta. No, es lo que nosotros ahorita la ciencia nos ha venido en esta cuestión. A lo mejor puede haber otra teoría, puede haber otro trabajo que permita entender la mejor, una mejora en la teoría de la evolución. ¿Me explico? Por eso es importante. Pero si bien los conocimientos actuales son aceptados por los expertos, quizás este conocimiento llegue a cambiar. Por eso hay que estar muy atentos, muchachos. El hecho de entender que lo que sabemos ahorita, si nosotros no buscamos eh, eh, mejorar nuestro conocimiento, entender esta comunicación del conocimiento y alejarnos un poco de este marasmo de información que a veces nos atañe, es muy probable que nuestra forma de ver la vida, nuestro conocimiento, se quede anquilosado, o sea, se petrifique. Esa palabra me encanta, fíjense ustedes, esa palabra es muy chida. Se petrifique y ya no podamos tener un cambio evolutivo en el conocimiento. Por eso, es muy interesante este punto, el hecho de cómo se va viendo la evolución de la propia ciencia, ¿no? Por eso, pues tenemos que estar abiertos a estar descubriendo y estar analizando cada vez más cosas. Y estas polémicas y discusiones son interesantes para el divulgador, para el comunicador o periodista de la ciencia, porque de ahí vienen estas informaciones que permiten que las personas encuentren algo nuevo. No algo, ay, ¿cómo podemos decirlo? No algo espectacular, pero sí algo nuevo. Y sabiendo escribir puede ser también una gran historia. Eso lo vamos a ver en Periodismo de la Ciencia. Nuestro trabajo, la verdad es que no es encontrar la gran verdad, pero sí nos permite ayudar a las personas a entender los cambios y los impactos de esos cambios. Reitero, uno de los grandes descubrimientos de la humanidad, que fue la decodificación del ADN, muy pocas personas lo pelaron. Muy pocas medios de comunicación lo tomaron como realmente el gran impacto que esto significa. Lo de la clonación con la oveja Dolly, lo tomaron como un evento casi como de ciencia ficción, pero pocos medios le preguntaron qué significaba esto para la ciencia. Y eso es una cuestión importante en este punto. Por eso, analizar estas polémicas, hablar con los involucrados, pues nos va a llevar a transmitir mucho mejor un hecho. Ustedes, maestros,
La sesión pasada hablábamos de eso, no solamente el dato duro, sino contextualizarlo, ayudarnos a entender ese punto. Eso es parte de lo que se hace un comunicador y un divulgador de la ciencia, ¿no? Entender este punto y entender cómo se dan estos procesos. Ahora, yo reitero, no debemos juzgar, no debemos tomar partido, se necesita conjuntar información y entender por qué está pasando las cosas. Es bien complicado, maestros, es muy complicado, la verdad, a veces luchar contra un sistema o con gente que te está poniendo las falsas verdades, la posverdad, como algo real. Afecta a muchas personas y afecta realmente estos procesos importantes dentro de la ciencia y obviamente dentro de la cuestión importante de este punto. Ya para finalizar, porque ya vamos a terminar esta sesión, les quiero pasar este videíto acerca de unas polémicas científicas de hace unos años para que veamos esta cuestión importante. Vamos a dejar esto aquí, pero quiero que sean conscientes de una cosa importante. ¿Se fijaron que en la información que se dio jamás hubo un juicio? No había malos ni buenos. No eran, también tontos porque piensan que el 5G produce cáncer. También no. Se analizó la información. Por un lado estaba lo que decían las personas que creían o no creían o cómo se hacía, y del otro está el análisis de la información. Esa es una buena polémica. No es estoy en contra de, sino ayudo a entender el por qué se está dando estas polémicas. Por ejemplo, aquí en Zacatecas, en esos tiempos de pandemia, 2019-20, aquí unas personas pararon el bulevar de tránsito pesado porque habían puesto una. Mira, cambiaron ¿cómo se llama? Butaca, qué padre. Eh, Pararon el bulevar porque había una antena de 5G y aseguraban que les estaba robando las ideas, les daba cáncer y que aparte estaba matando niños. Las polémicas todavía se mantienen. Entonces, se fijan, esta es una cuestión importante porque no podemos verlo de una manera muy sencilla como una polémica no necesariamente tiene que ser una pelea. Una polémica no necesariamente tiene que haber un bueno y un malo. Una polémica científica es aquella que me permite entender las dos partes y decir, oye, puede ser eso, pero me están dando los datos suficientes para entender todo el contexto, que eso también es muy necesario y muy importante. Vamos a dejar ya la sesión aquí para pasar a las preguntas y respuestas. Espero que haya sido nutritivo este día, porque se habló de cosas que son a veces muy complicadas de hablar o de ver, que son esta cuestión de posverdad, lo que es la fake news y estas polémicas científicas. Entonces, pues vamos a pasar a las preguntas y respuestas y para platicar un poquito acerca de esto.